En el profesorado Alfredo Palacios tuvimos una clase especial en el marco de la Cátedra de Problemas Históricos Contemporáneos de la Argentina, en la cual vamos a tratar la cuestión de las relaciones entre los montoneros y el tercer gobierno del general Perón. Está especialmente invitado hoy Hugo Mario Torre, que es abogado y que cuando era de la época de la juventud peronista era joven y peronista y militante revolucionario del peronismo o militante revolucionario peronista, según como lo quiera decir. Y el estudiante que cursa la cursada es Lisandro Rapetti. En la primera parte va a hablar Hugo Mario Torre sobre su percepción de la etapa que está en estudio hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias Raúl por tu invitación a tratar un tema que Perón Montoneros. Yo vengo trabajando en estos temas desde hace muchos años, me han dado un espacio de 1h15 más o menos para exponer este tema complejo, variado, y para que después acá el alumno o las personas que estén hagan todas las preguntas que quieren, todas las discrepancias que quieran, para poder responderle a cada uno con mucho gusto. Pero me gusta como aspecto metódico desarrollar los temas para que reciban el material, independientemente de la valoración que tengan del material, ¿no? Puede ser concordante o no, en todo o en parte, eso no es totalmente secundario y es importante la dialéctica. Entonces, ubicar el tema Perón Montonero significa reconocer la historia contemporánea de la Argentina. No se puede, digamos, comprender, como diría Jauretche, la historia contemporánea de la Argentina sin comprender el peronismo, así como no se comprende la del siglo XIX sin comprender el federalismo y particularmente Rosas como pivote histórico. Perón, el peronismo y todo lo que resignificó en la etapa actual es parte esencial, es parte esencial de la historia argentina. Entonces, la falsificación histórica mitrista tradicional de la Argentina se ocupó de tapar estos periodos como si fueran soluciones de continuidad para evitar que los argentinos tengan la herramienta identitaria de construir una política nacional, popular y de transformación. Ese fue el objeto de la revisión histórica, de la falsificación histórica, una política de la historia falsificada. Tal largamente denunciada por maestros, entre otros Arturo Jauretche, y como acá hay un alumno, yo le quiero recomendar, a los efectos de la visión histórica, porque uno de los elementos nutrientes de la tendencia revolucionaria del peronismo contemporáneo, que después se sintetizó en Montoneros, pero se conformó de varios afluentes. Es un río grande que se conformó de varios afluentes, no solamente la organización Montoneros, que nace públicamente en el 70 ejecutando a Pedro Eugenio Aramburu, sino que nació de varios corrientes y sectores, tanto del sindicalismo y del peronismo, y que venía de mucho antes incluso. Hay un libro clave de Jauretche para comprender esto, que es del 58, que yo, como se trata de un lugar de formación, me permito sugerírselo, uno de los libros de Jauretche para conocer el alfa del pensamiento jauretchiano, que es Política Nacional y Revisionismo Histórico. Porque a Jauretche, que yo lo leo hace 50 años, lo he conocido y lo voy a comentar en una entrevista que tuvimos en esa época, que hemos promovido en abril del 74 con don Arturo, no lo saben leer. Si uno lee un autor, Marx, Engels, Lenin, lo que sea, Hernández Arregui, hay que ver del alfa hasta el omega. El libro clave para comprender historia argentina de Arturo Jauretche es Política Nacional y Revisionismo Histórico, que plantea las dos corrientes de nuestra historia. Y posee, para más datos, tuyo, que vos sos un alumno, un apéndice de Norberto Datri y Mondragón. Nosotros lo discutíamos ese libro en los años 60, en secundario, entre compañeros, que trae toda la bibliografía revisionista y no tan revisionista de la historia argentina, de los primeros revisionistas del siglo XIX, que es Ernesto Quesada y Adolfo Saldías, en esa confederación, historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldías, brillante, que les costó la muerte civil, porque hacer revisionismo ahora es una cosa, hacer revisionismo en la época del siglo XIX, que imperaba como doctrina oficial de la cultura el mitrismo, Mitre y Sarmiento como los principales mentores, era autodecretarse de alguna manera la exclusión de la vida cultural y política. Esos dos fueron los primeros dos precursores, Adolfo Saldías y Ernesto Quesada, dos tipos brillantes por otra parte, ¿no? Como eran los intelectuales antes. Y trae toda una lista hasta los más modernos, los que nos formaron más inmediatamente a nosotros como, digamos, no me gusta hablar de generación, porque el tema de la historia no es la generación. Cuando dicen nosotros se refiere a la etapa contemporánea. Los principales maestros nuestros de formación de la tendencia revolucionaria, los que teníamos, como diría Jauretche, la cultura auxiliar, el libro bajo el brazo siempre, eran Escalabino Ortiz, Arturo Jauretche y sobre todo John Williams Cook,
y Juan José Hernández Herreyra, autores que también te recomiendo. Estos dos últimos eran los más radicalizados, fueron los que alimentaron y generaron las raíces, la savia de lo que fue toda la línea centralmente revolucionaria, sobre todo John William Cook, que pobre no logró verlo, a poder disfrutar todo lo que le había forjado, y con su ejemplo personal y testimonio, porque estos señores eran señores en la vida. Yo conocía personalmente a Arturo Jauretche. Cook murió en 1968 de cáncer, John William Cook, un año antes del Cordobazo. Y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias toma un mayor auge, un tour de force, una mayor fuerza, ímpetu, decisión, organización a partir del 29 de mayo del 69, cuando tiene lugar el Cordobazo. Pero la guerrilla peronista venía de antes. Y toda esa guerrilla peronista que venía de antes del Cordobazo conformará después a Montoneros. Entonces, cuando hablamos de Montoneros, hablamos de una, a posteriori, ¿no?, una organización unificada bajo ese nombre, pero comprendía otras organizaciones que venían de más atrás. La primera que se unifica fue Descamisada, que era de la provincia de Buenos Aires, que tenía regionales en esa zona, es más chiquita, y pasó a conducción, los líderes importantes de la organización pasaron a la conducción. Y la otra grande, las dos grandes últimas fusiones que conforman, bajo el nombre de Montoneros, la grande ya en 73, 74, mucho después, es importante la ubicación en la historia, porque hablar de la tendencia revolucionaria del peronismo en el 73, 74 es una cosa, hablar del 58 en tiempo de Bandor, cuando nace el bandorismo, el tiempo del frondicismo o de Ilia, es otra cosa, cuando estaba Cook. Por eso hay que ubicarse bien en la historia, porque la gente confunde los tiempos. Y la ubicación del momento en el tiempo, una historia sin tiempo es una historieta. Cuando se unifican, lo hacen las dos más grandes organizaciones revolucionarias peronistas, la guerrilla peronista, que viene en el 73, que eran FARC y Montoneros. Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros. Y una fracción pequeña de la FAP, que era la más antigua, Fuerzas Armadas Peronistas, que estaba liderada en ese momento por el sector una gran figura de la resistencia, que era Carlitos Caride. Carlitos Caride, hay un episodio que no voy a olvidar, si me dan tiempo se los voy a contar, que lo vimos el 1 de mayo del 74 cuando nos fuimos diputados con Perón de la Plaza. Estaba ahí Carlitos Caride, la experiencia con Caride vale la pena comentarla, porque era una figura que nosotros, yo tendría 20 y tantos años, estaba en la Universidad de Buenos Aires, militaba en el Frente Universitario de Montoneros, que era la Juventud Universitaria Peronista. Todos los frentes de masas los organizó Montoneros magistralmente. Montoneros se limitó a aplicar muy bien un libro de metodología de acción política de Perón, que se llama Conducción Política, ¿no? Lo hizo tan bien que se armó un lío que ni te cuento acá en la Argentina, ¿no? Porque hacer una revolución en la Argentina estratégicamente frente al imperialismo es una amenaza muy grande para el imperialismo. Por eso nació la AAA y tantas cosas más. Es decir, la oligarquía argentina, hablando del enemigo, históricamente, el imperialismo es muy inteligente, tiene mucho poder y es muy perverso llegado al caso. Entonces saben cuando tienen que actuar. Y ese es un fenómeno general de América Latina. Cuando hay una amenaza revolucionaria aparecen los grupos paramilitares. Pero esto se forma parte de la historia contemporánea. La amenaza estaba concreta en el 73, de una amenaza revolucionaria. Y el eje, el nervio y motor del proyecto y del proceso revolucionario del 73 estaba dado por el peronismo. Hay que destacar aquí también de los más jóvenes, no ya estos cuatro maestros que citaba, John William Cook, Hernández Herreyra y Scalabrini Ortiz, a quien Perón designó libertador espiritual de la República, ¿no? Una inteligencia, además, una cultura, una literatura impresionante. Y John William Cook. Pero entre los jóvenes que integraron las organizaciones revolucionarias, yo destacaría como intelectuales, como talentos. Talentos se veía por todos lados. Era otro momento, otra gente. Yo no digo otra generación, no me gusta emplear el término, porque la historia no se mide por generaciones, sino por etapas y por puebladas, por movimientos de masas, por movimientos, por características de personas. Era otra gente. Hay dos intelectuales que yo rescato y que estudio permanentemente de las organizaciones. Uno de la FARC, que se llamaba Carlos Olmedo, hacía en el Paraguas, que era de origen paraguayo, los padres, era profesor de filosofía. El tipo más brillante que tuvo intelectualmente, talentosamente la guerrilla peronista, Carlos Olmedo de la FARC. Sabía de marxismo como pocos en Argentina sabía. Murió en combate allá por el año 70, fines del 71, rectifico, al año siguiente del Alambudazo por los Montoneros, que era otra organización peronista, en un combate que tuvo lugar en Ferreira, cuando las FARC van a hacer apoyo de propaganda armada. Ferreira es una localidad, digamos, cordobesa de mucha actividad industrial.
y había mucha problemática gremial en el 71 en el área de Ferreira. Y en ese operativo, como era uno de los líderes de la FARC van a hacer propaganda armada y apoyo a los compañeros trabajadores. En un combate con la policía lo matan a él y a 3 compañeros más, Perecino, 3 más. Ahí muere Carlos Olmedo y pasa a ser figura quiero decir, perdón, el liderazgo, como se dice popularmente, jetón, sin ánimo despectivo, sino se decía jetón en las organizaciones, los poquitos que daban la cara para poder hablar en público, por seguridad, pero las conducciones se hacen siempre colegiadas. No hay personalismo en la moral revolucionaria, no hay personalismo en las organizaciones, las condiciones son colegiadas. Se le dice jetón que tiene que dar la cara y tiene que hacer una declaración de prensa, hablar en público en un acto, que en el caso de Montoneros se la firma Nietzsche. El que pasó a ocupar el lugar prácticamente de liderazgo para esas gestiones, y que era un cuadrazo en ese momento, era el negro Quieto, Roberto Quieto, el abogado, que después muere o desaparece, en circunstancias muy cuestionadas, muy trágicas y muy lamentables. Eso fue a fines del 75, un hecho muy criticado también, cuando ya estaba todo unificado. Pero quiero destacar estas 2 personalidades, Carlos Olmedo y Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un hombre que viene de la FAP y se integra en Montoneros. Carlos Olmedo es el hombre de la FARC, para mí el tipo más brillante. Suscita y tiene, está publicado y lo pueden leer, lo recomiendo que lo estudien para aprender, un debate que él tuvo por la FARC, ¿no? Pero era él, con la gente del PRT sobre marxismo y peronismo, nada menos. El PRT siempre tuvo una posición, en sentido estricto de la palabra, antiperonista en Argentina, ¿no? Estaban en otra posición, no comprendieron nunca el peronismo. Pero tenía buena relación con Montoneros por noción de respeto revolucionario, de respeto simplemente. Y hay un debate que está publicado por Bachetti, extenso, entre la FARC y el PRT. Esto tuvo lugar allá por el 69-70 más o menos. Y el que lo llevó adelante por la FARC era Carlos Olmedo. Lo que él les dice a los del PRT, criticando con gran altura, con gran respeto, y lo que dicen los del PRT, porque tampoco eran tontos, a propósito del marxismo y del peronismo, no tienen desperdicio. Yo cuando leo a Paraguas Olmedo sobre estos temas, no leo a Olmedo, leo a Jaureche, leo a Cuco, leo a Hernández Aguirre. Es decir, cómo se había asimilado el pensamiento de nuestros maestros, ¿no? Yo recomiendo también ese material, que está publicado por un buen compilador muy serio, que además es un compañero, que es Roberto Bachetti, la compilación de Bachetti. Ahí está el debate completo. ¿Los documentos de la resistencia peronista? Sí, el periodo de que va, porque Bachetti tiene varios trabajos, ya ha hecho. 3 tomos tiene hasta ahora. Claro, sí. Y es muy serio, ¿no? Intelectualmente es un sociólogo muy serio. El que va del 71, porque el debate tuvo lugar en el 71 entre unos presos que estaban en la cárcel de Buen Pastor en Córdoba del PRT, que estando en la cárcel se permite estudiar más dentro de las posibilidades de la represión, y la FARC. Porque la FARC hizo un extenso documento, un extenso reportaje a la prensa argentina. Estábamos en la dictadura de Onganía, 66, 73, que como bien dijo Jaureche, igual que la Libertadora, con un poco más de buena voluntad. La misma continuación, y la misma estructura militar, y la misma doctrina militar de guerra o ser política. Entonces, la FARC es un extenso documento que está publicado por Bachetti de un reportaje de la historia. La historia FARC es sumamente interesante. Yo no quiero salirme del tema, no se las cuento. La FARC era el grupo. No, aparte después te vamos a preguntar. No. La FARC, el origen, y ellos lo dicen allí, era el grupo que estaba preparándose para cuando se produce el proyecto del Che con epicentro en Bolivia, pero con proyección América del Sur, de Argentina, para apoyar como columna a lo que él estaba programando estratégicamente para América Latina, con el corazón desde el corazón de América Latina, desde Bolivia. Cuando se produce el magnicidio de Guevara, el crimen de Guevara en octubre del 67, que ahora vamos a recordar esos tristes momentos dentro de unos días, y los héroes y la heroína que murieron junto a él, murieron como 30 comandantes cubanos, y varios bolivianos y peruanos, y una argentina cubana que era Tamara Bunker. Cuando se produce eso, claro, se produce un gran desmembramiento, porque la muerte, el fracaso militar, no político, que no es lo mismo. Un fracaso militar, hay otro error, que lo manejan a veces gente de la tendencia, en la epistemología de la historia. Un error militar no es un error político. Que a vos un grandote más poderoso que vos te venza físicamente, no significa que por eso tengas razón. La podés tener vos y podés tenerla más. Entonces, cuando matan a Che, un coloso revolucionario de esa jerarquía, cobardemente, suciamente, estos esbirros
al servicio del imperialismo, y los héroes que murieron junto a él, este grupo de acá que lo iba a apoyar, se refluye y asume, a través de un trabajo muy serio, el peronismo como nervio y motor, y se vuelven sobre la historia argentina. De ese germen, de ese grupo central, nace la FARC, que después salió una persona llamada peronista, ¿no? Hay que conocer esto porque realmente no se sabe. Yo creo que los cubanos tampoco saben muy bien esto, cuál es el origen. Bueno, la cuestión es que para mí Walsh viene de otra vertiente, pero también brillante. Lo que pasa es que Walsh escribía tan bien, esto para estudiantes, he leído la literatura de Walsh, escribía tan bien que lo que te decía también como era un gran literato aparte, que te convencía, era más seductor. En cambio, Olmedo era un profesor de filosofía, era más riguroso, puro principio, puro concepto, como todo profesor de filosofía. No era tan literato. Walsh tenía un estilo, esa suave ironía que sabe deslizar así, entonces podía, yo creo que tenía más todavía nivel que Walsh. Entonces, lo que hay que hacer para estudiar, dando algunos datos, algunas variables de la carrera peronista, ¿no? Que habitualmente no se habla, no se estudian estos temas, no es casualidad. Porque la negación de estos temas es negar la identidad argentina, y la negar la identidad es desconocer el futuro. Si no se estudia el pasado, no se conoce el presente y no hay proyección política hacia el futuro, no hay proyecto político, no hay aptitud, ni vocación, ni moral de transformación revolucionaria. La política es una operación intelectual o una aplicación eminentemente práctica. Creo que Lenin dijo que sabía algo de política y de revolución, que sin teoría revolucionaria no es práctica revolucionaria. Entonces, el debate Montoneros-Perón. Hacia el 1973 se produce la fusión, muy bien hecha, muy bien trabajada, hacia septiembre del 73 de FARC y Montoneros, por eso con el nombre de Montoneros, pero había militantes de distintos factores, de distintos sectores. Es importante, acá estoy dando algunas variables, para comprender a Perón, el tema Perón-Montoneros. Perón era un líder de un gran movimiento histórico que nació en el 43-45. Una pregunta. Sí, después al final todas las cosas, te dejo media hora, por favor, con mucho gusto, pero quiero que trates de recetar los elementos que no estés de acuerdo, y después al final te voy a escuchar a vos, como método que tengo para poder armar bien o brindarte lo modestamente lo que te puedo brindar. El tema da para mucho más, es para hacer, como decíamos recién con Raúl, la cantidad de variables, 3.000 variables acá dentro, para hacer un seminario. Entonces, es un líder popular de un movimiento que nace en el 43-45. Yo ahora voy a publicar un trabajo sobre el 17 de octubre, que está la partida de nacimiento del peronismo, ¿no? La relación líder-masas. Acá hay un tema de epistemología de la historia. La historia no es la historia de los grandes hombres, como dice Carlyle, pero sin los grandes hombres tampoco se realiza, ¿no es cierto? El siglo V antes de Cristo de Pericles, el siglo de oro de Grecia, el famoso siglo de la creación de la cultura, de la política, de la guerra, del deporte, todo de Grecia, el siglo V antes de Cristo, el llamado siglo de Pericles, es incorrecto de alguna manera. Es el siglo de creación de los griegos después de las guerras del Peloponeso y antes de las guerras médicas, en que los griegos se despedazan entre ellos. Pero ¿qué pasa? Si bien Atenas por sí sola no se explica sin Pericles, también Pericles por sí solo tampoco explica Atenas. Entonces, la historia no es la historia de los grandes hombres, pero sin los grandes hombres tampoco se puede explicar. La revolución cubana no es la historia de Fidel Castro, pero sin Fidel Castro como líder tampoco se podía explicar, lo mismo de la revolución rusa con Lenin o la China con Mao Zedong. Entonces, comprender el peronismo es comprender y dar una ubicuidad de comprensión bionímica y dialéctica en la relación del Perón con el movimiento. Entonces me dicen Perón Montoneros. Montoneros forma parte del movimiento, toda la tendencia revolucionaria, que viene mucho antes del 70, cuando aparece públicamente con ese nombre. Era una de las organizaciones, había varias que se conformaron después con ese nombre, que es lo que hay que entender. La pelea venía de mucho antes, y la pelea comenzó, primero fue la resistencia de 2 años contra el Aramburato, los crímenes, la persecución, la masificación de la tortura. Pero la pelea interna del peronismo, el bandolismo, nace en la ruptura del eje más importante que tenía como característica definitoria el peronismo, que es la clase trabajadora. El proyecto político fundamental del peronismo tenía hincapié en responder a los intereses de la clase trabajadora. Y lo que más desarrolla el peronismo, en el 45-55, tengo una historia escrita sobre eso, no publicada todavía, es la organización en masa a través del núcleo fundamental de organización de los trabajadores, que es el sindicalismo, la federación, la confederación,
como nunca se había hecho en la Argentina. Cuando cae Perón en el 55 había 6 millones de trabajadores sindicalizados, en la CGT, 6 millones. No había deuda externa, no había desocupado. El enemigo, que es muy inteligente, la oligarquía que dio el golpe, el zarpazo gorila, el zarpazo imperial, que es muy inteligente, sabía dónde tenía que tocar y tocó allí. Inmediatamente van a cooptar a los gremios más importantes y a comprar a los dirigentes más corruptibles. Y ahí nace el primer paradigma de la corrupción dentro del movimiento sindical, el movimiento obrero peronista, la crisis del sindicalismo peronista, como diría Walsh, en un trabajo fundamental. El primer trabajo sobre el bandolismo o burocracia sindical, que eso es el de Walsh, el importante sociológicamente, que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Sobre un incidente que tuvo lugar en el 66, ahí en Avellaneda, entre la patota de Bandor y los que estaban en contra. La pelea comenzó en el área sindical, porque el enemigo tocó y dividió y compró al sector más fuerte, el sector social más importante del peronismo, que era la clase obrera. ¿Quién defendía cuando la resistencia al peronismo perseguido, proscripto? Los trabajadores que estaban en los barrios y en las fábricas. La clase media no se había incorporado sino a unos elementos aislados. Entonces, para comprender esto de Perón Montoneros, hay la relación de Perón con el movimiento obrero y la relación de Perón, y dentro del problema Montoneros, con el tema movimiento obrero, porque la crisis fundamental que hubo con Perón, y que tuvo el último episodio, hubo 5 episodios. Yo los he vivido como militante de base. Yo era militante, pero no se conoce la historia, te lo digo a vos, o a cualquier alumno, o a cualquier persona, solamente por ser protagonista. Se puede estudiar muy bien la historia y saber muy bien la historia. Sabemos la historia de la guerra del Paraguay, y ninguno vivió en la guerra del Paraguay de nosotros, y podemos saber sobre y ser consciente de la guerra del Paraguay. Ayuda la epistemología, pero si sos protagonista y se alimentás y recuperás todo eso, te da una más facilidad, más recuerdo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, por ejemplo, el 1 de marzo del 74, por dar un ejemplo, me acuerdo como si fuera hoy lo de 6. Me acuerdo como si fuera hoy cuando fue el tema con los diputados de Juventud Peronista que renuncia. Me acuerdo como si fuera hoy cuando Perón habla el 12 de junio y habla que yo vine a consolidar la liberación y no la dependencia. Me acuerdo cuando murió Perón, y les puedo contar muchísimas cosas de todo eso que yo he vivido como militante. Y recuerdos muy gratos de la gente que estaba con nosotros. Porque era otra moral, otra relación, otra solidaridad. La moral revolucionaria es distinta y opuesta a la que se vive habitualmente en la sociedad. Un revolucionario es un hombre común, pero también es un hombre distinto y opuesto, tiene valores superiores. Y las organizaciones revolucionarias, lo que dicen los documentos que hoy están publicados, que antes eran secretos, las organizaciones revolucionarias son los gérmenes, los átomos, donde se forman las primeras células de lo que será la nueva sociedad por la cual luchan y propugnan. Es decir, el socialismo se comienza a practicar dentro de las organizaciones. Entonces, hablar un poco por decir algo, del 1 de marzo del 24, se dice, digo esto como ejemplo de cómo se pifia, cómo se dicen cosas con una superficialidad notable, que es una forma de descalificar también. Y no, Perón echó a los montoneros a la plaza, le dijo imberbe, estúpido. Yo me acuerdo de memoria lo que pasó, y lo tengo estudiado por escrito, yo el documento Perón Montoneros, tengo un aporte a la cultura revolucionaria, el discurso para sintetizar, ¿no? Y hablando del movimiento obrero, que da Perón en la plaza, el 1 de mayo, estaba en medio de la plaza. La mitad de la plaza estábamos nosotros y la mitad estábamos del otro lado. Ahí pasaron varios episodios. Yo estaba al lado a mí me designa un cuadro, yo era militante base con 3 compañeros más, para proteger porque como se preveía que iba a pasar algo parecido o peor que lo de Seiza, porque voy a contar lo de Seiza, que fue otro de los episodios de la crisis de Perón con Montoneros. Entonces la organización, con mucho tino y criterio, porque el nivel político de la organización era impresionante, decidió que cuadros de la organización tuviesen a cargo la seguridad del acto del 1 de mayo de las columnas nuestras. Seguridad no significa que vayan con metralletas, no estaban armados, pero estaban, digamos, dirigiendo las columnas y se comunicaban así por walkie-talkie para organizar las columnas de militantes que éramos nosotros. Y tenían 3 o 4 militantes cada uno para cuidar que no rompan el walkie-talkie, una especie de radio con el cual se comunicaban técnicamente. Y a mí me designaron con 3 compañeros más de seguridad de la JUP para proteger al montonero para que trabaje bien. Cómo se movía la multitud, este compañero era impresionante, ¿no? La habilidad, había más o menos 15 en las distintas columnas. Estábamos en el medio de la plaza. Entonces, el discurso que da Perón allí, que yo lo he estudiado después, y por eso he revalorizado mi rol de militante con los años,
al revés de lo que pasó con la mayor parte de la tendencia, lamentablemente, han defeccionado y lo niegan, un problema de negación. Tiene un problema de patología política, no sé, psiquiatría política en general. Yo he revalorizado todo eso a través del estudio y la conciencia. El discurso que da Perón en la plaza, por lo cual nos vamos, no es porque nos dice estúpido, sin ver, tu papá te puede bajar con vos y te puede decir una cosa. El discurso que da Perón es una apología del bandolismo o de la burocracia sindical. Y el problema que había con Montoneros políticos y los personajes, que se lo dijo esto, se lo dijo lo otro, no importa. Yo soy peronista, lo quiero a Perón, lo respeto, los montoneros somos peronistas, no se puede ser montonero y ser peronista. Pero no me voy a bajar con Perón porque me diga imberbe a los 24 años. No, el problema era cuál era el rol de la clase trabajadora, peronista del sindicalismo, peronista organizada en sindicalismo, de los trabajadores peronistas y del pueblo en general en el gobierno popular que estaba en ese momento presidido por Perón. La diferencia central, que venía de más atrás, y yo lo voy a relatar los hechos, era eso con Montonero. Y ahí hizo crisis. El discurso que da es una apología de los dirigentes más burócratas, como si no hubiera sucedido nada de lucha del 56, 57, cuando nace el bandolismo, en la época de Perón, por el 58 hasta el 73, que fue una lucha tremenda, con muertos de ambos lados, dentro del peronismo, dentro del sindicalismo peronista, y la CGT de los argentinos del 68, por ejemplo, como un elemento. Y Perón hace una apología y reivindica a todo el sector burocrático en ese discurso políticamente. Lo tengo analizado párrafo por párrafo. Sería mucho más extenso analizarlo detenidamente en un seminario. Entonces, por eso, en un momento determinado, por una cuestión de dignidad, y al contrario de lo que dicen las mentiras por ahí salió Locarrega a decir, Perón echó a los jóvenes de la plaza. Salió Cafiero, un burócrata, también a decir, Perón echó a los jóvenes. No. Lo que fue una cosa, lo que expresa el nivel de conciencia que había en ese momento en la militancia. Cuando se llegó a un punto de que empezamos a escuchar, porque había mucho griterío en la plaza, había mucha tensión, 100.000 personas en la plaza de Mayo llena, la mitad nosotros, la mitad los de frente, tensiones, un individuo que intentó balearnos, sacó un revólver frente a nosotros, y un compañero de seguridad cruzó así en ángulo y lo bajó de un garrotazo, porque si no, si paraba un tiro al medio de la plaza, se pueden imaginar, estábamos nosotros enfrente. Lo estoy viendo ahí a 3 metros, 5 metros, lo que hubiera pasado, ¿no? Eso es un compañero de seguridad de la Junta, ¿sabes? De un garrotazo, sacó un revólver, se lo llevaron entre 4. Otro episodio interesante, ahí estaba en ese momento cómo respetábamos nosotros a las grandes figuras del peronismo. Carlos Caride. Carlos Caride había sido de la FAP, de la Resistencia Peronista, un emblema, un tipo que fue una parte de la militancia peronista, fue preso muchas veces, torturado horriblemente mucho antes de estos episodios, y él lideró un sector de la FAP 17 de octubre, que se fusiona con Montonero poco antes, en el año 73. Porque el resto de la FAP se fue desintegrando, Embarescari estaba en otro lado, Rulli estaba en otro lado, gente antigua de la Resistencia Peronista. Entonces, en un momento dado, cuando había gran tensión y poco antes de que nos fuéramos, antes de comenzar el discurso de Perón del 1 de mayo del 74, se aparece como Carlos Caride, y se ponen en medio los dos, porque teníamos una especie de soga, así estábamos, yo estaba en la punta, estaba este compañero que estaba al lado mío, moviéndose de un lado para otro, que se nos perdía, que nos mover, y delante estaban los otros tipos que estaban como estaban, ahí estaba la burocracia, sobre todo la burocracia sindical y demás. Hay que ver después y analizar de qué se componía la derecha peronista, la derecha pseudo-peronista, que es socia, como bien dijo Berbisky, de la derecha race horse, de la derecha stricto sensu, la derecha como tal, la oligarquía. De hecho, es el papel que ha cumplido siempre, que sigue cumpliendo y que va a seguir cumpliendo como sigue existiendo. De toda la derecha peronista. O sea, no reconoce una determinación esencial del peronismo a través de aquella apotegma de Evita que dijo el peronismo será revolucionario, no será nada. Y bueno, era una intelectual, una académica, pero dijo las verdades más profundas sobre la esencia y la característica de la historia del peronismo. Ser coherente con eso cuesta mucho en un país. Entonces, llegó un momento que estaba la cosa muy pesada, habían querido disparar contra nosotros, porque Dios fue grande, muy rápido, cruzó así, lo vio en diagonal y le metió un garrotazo, lo desplomó, porque había sacado un 38, una arma para dispararnos, un tipo. Y yo lo estoy viendo, no me lo contaron, yo lo viví. O sea, no murió gente de casualidad. Imagínate un tiro ahí, lo que se iba a sacar después. Había gente en los edificios, en los techos, en el Ministerio de Economía, arriba del techo militar social. Una gran tensión. Nosotros con nuestra consigna. Perón, Evita, la patria socialista, no rompan más las bolas, Evita hay una sola.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Montoneros, carajo. Bueno, son algunas de las consignas que nosotros teníamos, no con insultos. Los montoneros siempre fuimos muy respetuosos de Perón, pese a todas estas cosas estas cuestiones que sucedieron. Mentira. Nunca faltamos al respeto a Perón. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. Perón evita la patria socialista. No rompan más las bolas, evita ahí una sola, porque le habían puesto a Isabelita como vicepresidenta, que respondía un poco a otros perfiles. Separa a Carlitos Caridad en el medio. Era tal respeto por la historia de Caridad en el peronismo, no es conmovedor. Se paró, estaba puesto con un saquito, con un sport, color así parecido a esta madera, un pantalón sport, como era él, sencillo, y se paró en el medio, nada más, solo. En el medio de los dos grupos. Estaban divididos por zonas, como diciendo, ¿qué carajo pasa?